A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si tuviéramos el poder, no ya de cambiar un gobierno, sino de demoler una sociedad entera para construir otra completamente nueva desde cero? Bueno, pues eso es, en esencia, lo que fue la Revolución Rusa. Un intento, a una escala brutal, de rediseñarlo absolutamente todo. Hablamos del arte, de la familia, hasta de la propia idea de lo que significa el poder. Esta cita de Trotsky, la verdad, captura ese espíritu radical a la perfección. No se trataba de hacer reformas, no. Era empezar de cero. Y claro, eso nos plantea una pregunta fascinante que va a guiar todo este análisis. Si tuvieras la oportunidad de derribar el mundo que conoces, ¿qué construirías en su lugar? Para entender la escala de la ambición revolucionaria, primero hay que mirar qué es lo que se quería demoler. Y es que la Rusia de los zares era un mundo anclado en el pasado, con una economía atrasadísima, una jerarquía social que era prácticamente inamovible y, por supuesto, unas leyes que oprimían a casi todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres y a los campesinos. Y aquí el contraste es que era brutal, sobre todo para las mujeres. La ley zarista lo dejaba clarísimo, ¿eh? Decía textualmente: la mujer debe obedecer a su marido. Necesitaba su permiso hasta para trabajar. Imagínate. Frente a eso, la revolución plantea un giro de 180 grados, un cambio de paradigma total. La idea era liberar a la mujer de esa carga doméstica para que pudiera integrarse de lleno en la vida productiva del país. Y claro, este objetivo de liberación nos lleva de cabeza al primer gran plano de la revolución. Ese intento radical de rediseñar los aspectos más íntimos, más personales de la vida. Cosas como el matrimonio, la familia, los roles de género. De ahí salió el Código de Familia de 1918, que fue en serio una de las leyes más avanzadas del mundo en su momento. Para empezar, le quitó el matrimonio a la Iglesia. Se convirtió en un acto civil y punto. El divorcio pasó a ser un simple trámite que cualquiera de los dos podía solicitar, sin dar explicaciones. Y algo que fue absolutamente crucial: eliminó por completo la idea de hijos ilegítimos, garantizando los mismos derechos para todos los niños. Pero ojo, la igualdad ante la ley no era suficiente. Figuras como Alexandra Kollontai decían que la verdadera liberación iba mucho más allá. Significaba aliviar a la mujer de su triple carga: el trabajo fuera de casa, en las tareas del hogar y encima el cuidado de los hijos. ¿Y cuál era la solución que proponían? Pues colectivizar el trabajo doméstico, crear comedores públicos, lavanderías comunes, guarderías estatales, liberar el tiempo de las mujeres. Y lógicamente, esta visión de igualdad tenía que llegar al mundo laboral. En 1920 se decretó la igualdad salarial, a mismo trabajo, mismo sueldo. Esto convirtió en política de Estado un principio que en muchísimos otros países tardaría décadas, pero décadas, en ser siquiera discutido. Venga, vamos ahora con el plano cultural. Porque para los revolucionarios el arte no era un adorno, ni un lujo, era una herramienta. Era un martillo para forjar una conciencia nueva, para dar forma a eso que ellos llamaban el hombre nuevo. Una de las corrientes más fascinantes fue el suprematismo de Malevich. Lo que buscaba era un lenguaje visual que fuera puro, universal, casi espiritual, reduciéndolo todo a formas geométricas básicas. Pero claro, aquí surgió una paradoja tremenda. Este arte tan abstracto, tan radical, ¿de verdad podía conectar con el proletariado al que se suponía que quería inspirar? Y justo en el otro extremo tenías el constructivismo de Tatlin. Su visión era totalmente opuesta. Para ellos, el artista no es un místico ni un genio, es un ingeniero. Rechazaban de plano el arte por el arte. Creían que la creatividad debía servir para algo práctico, para diseñar objetos útiles para la nueva sociedad, utilizando materiales modernos como el metal y el vidrio. Así que aquí es donde vemos la gran tensión, ¿no? Por un lado, el arte como una búsqueda espiritual, abstracta; por otro, el arte como producción útil y social. Este choque de trenes, por así decirlo, era en el fondo un debate sobre el alma misma de la revolución. O sea, ¿para qué demonios sirve el arte cuando estás intentando construir un mundo desde cero? Y este debate nos lleva directamente al plano final, y probablemente el más ambicioso de todos. La idea de reinventar por completo el poder político, de reinventar el propio Estado. Para Lenin, los soviets eran muchísimo más que un parlamento, eran un tipo de Estado completamente nuevo. La idea era, literalmente, demoler la vieja burocracia, la policía, el ejército, y reemplazar todo eso con el poder directo de los trabajadores organizados. Un Estado donde el ejército y la policía no fueran cuerpos separados, sino el propio pueblo en armas. Además, esta visión no era solo para Rusia, ni mucho menos. La teoría de la revolución permanente de Trotsky decía algo que era clave. Para que el socialismo sobreviviera en un país tan atrasado como Rusia, tenía que extenderse a las naciones industriales de Europa. La Revolución Rusa no era el final del camino, era solo la primera chispa de un incendio mundial.
Fíjate que hasta el cambio de nombre a Partido Comunista fue toda una declaración de intenciones. Era una ruptura total con los partidos socialdemócratas europeos a los que acusaban de haber traicionado al internacionalismo al apoyar a sus propios países en la Primera Guerra Mundial. Era la apuesta por un nuevo tipo de movimiento revolucionario, uno global. Pero claro, todos estos planos tan audaces para un mundo nuevo no formaban un mapa único y coherente. Estaban llenos de grietas, de contradicciones internas, y serían esas contradicciones las que acabarían decidiendo el destino de la propia revolución. Aquí se ven esas grietas con una claridad meridiana. Por un lado, el debate cultural que ya hemos visto. ¿El arte debe ser espiritual o útil? Y por otro, el debate político, que sería infinitamente más decisivo. ¿La revolución debe expandirse por el mundo, como quería Trotsky, o debe consolidarse primero en un solo país, como acabaría defendiendo Stalin? Toda esta explosión de ideas radicales, de experimentación, fue increíblemente intensa, pero también increíblemente corta. Fue una ventana de oportunidad que, como podemos ver en esta línea de tiempo, se fue cerrando poco a poco, sobre todo a partir de la muerte de Lenin. Y ya para 1934, con la imposición del realismo socialista como el único arte oficial, esa ventana se cerró de golpe, poniendo fin a la vanguardia y a cualquier tipo de debate. Y todo esto nos deja con la pregunta final, ¿no? La historia de estos primeros años de revolución es la historia de muchísimos planos, de muchísimos proyectos compitiendo por definir cómo debía ser el futuro. La tragedia, y quizá la gran lección de todo esto, es que al final no ganó el mejor plano, sino el que se impuso por la fuerza.